Bueno, el avance de la ultraderecha sabemos todos que no cayó del cielo, años de desencanto, de desigualdad estructural, de incapacidad por ahí de nuestra dirigencia para leer algo que había bajo la superficie, muchos no sabíamos qué eran, nos tomó de sorpresa esta ultraderecha tan fuerte que vino. Hay un derrumbe o una especie de derrumbe de las formas tradicionales de hacer política que muchas quedaron sin respuesta. La ultraderecha creció, no creció de la nada, sino como les decía, creció en una política que se volvió previsible, una política que se volvió autorreferencial muchas veces, ciega muchas veces haciendo problemas que no se resolvieron hoy y bueno, en eso estamos y en este avance, por supuesto, de la ultraderecha abarca a todo el mundo, América Latina también muy especialmente, de punta a punta, Chile, Uruguay y Argentina en este caso, y por eso estamos acá, porque este fenómeno exige algo más que indignación. Indignarse es fácil, pero la idea es que hagamos un diagnóstico un poco más fino, busquemos nuevas estrategias, un poco de valentía, ¿no?, para revisar qué se hizo mal, ¿no? Muchas cosas que dimos por supuesto, y también todo esto exige mirar el territorio, porque las ciudades son el primer lugar en donde las crisis se sienten y por eso también el territorio es el primer lugar donde estas crisis pueden empezar a solucionarse, ¿no? Se pueden empezar a ensayar respuestas. Así que en este panel vamos a pensar la coyuntura regional con esta perspectiva, cómo llegamos hasta acá, qué aprendizaje nos dejan las experiencias en los distintos países, cómo se construye desde los gobiernos locales liderazgos emergentes, prácticas de cercanía, de volver a la política, una política que sea capaz de disputar sentido, de reconstruir confianza, de proyectar un futuro donde la esperanza vuelva a ser algo concreto, ¿no? Y la esperanza no sea solamente un acto de fe. Así que para empezar, les quiero hacer unas preguntas de diagnóstico, que puedan responder de acuerdo con la experiencia que tiene cada uno. Primero me interesaría saber cuáles creen que son las causas de este crecimiento tan exponencial de la ultraderecha global. ¿Qué ven que está pasando en el mundo para que emerjan este tipo de experiencias? Y en particular, ¿cómo se expresa este avance en cada uno de sus países? ¿Y qué características por ahí comparten o se diferencian con otros países de la región o si quieren del mundo en relación a este fenómeno? Muy bien, empezamos por la izquierda. Bueno, gracias por la presentación. Permítanme apenas un minuto agradecer, por supuesto, la invitación a la Rosa Luxemburgo, a Ciudad Futura y a la Fundación Ciudades Sin Miedo, porque además estar acá en Rosario, sacando la temperatura de los 36 grados, es una maravilla lo que recorrimos hoy. La verdad es que me voy a ir mañana con yo también con una energía renovada para la militancia que tanto necesitamos. Y esta introducción que estabas haciendo, primero, me sentí absolutamente convocada desde el primer minuto, ¿no?, a venir a intercambiar, en realidad, ¿no?, con todos y todas ustedes, porque, bueno, ganarle a la derecha desde las ciudades, yo estoy muy convencida de que desde ahí, desde abajo, desde el territorio, podemos hacerlo. Yo creo que Rosario también, ¿no?, digo, tiene no todo lo que está haciendo, no solamente todo lo que están haciendo ustedes ahora, sino también hay una historia, digo, que hay cosas que han salido bien aquí y hay que recogerlas, obviamente, para hacer una autocrítica, para interpelarnos, ¿no?, de inicios que se empezaron a hacer y que después tomaron otros rumbos. Yo, en esto que nos estabas colocando como un diagnóstico un poco más macro, más general, yo creo que muchas de las derechas que estamos sufriendo
acá voy a hablar, digo, en el mundo, ¿no? Pero voy a hablar desde el sur, esto de sentirme desde este sitio, desde este punto cardinal. Creo que es más que un fenómeno electoral, de que hemos perdido algunas elecciones, sino que hay justamente una crisis, ¿no?, profunda que toca nuestras democracias. Brevemente, les cuento, seguramente todos saben, pero yo vengo del Frente Amplio de Uruguay. Nosotros estuvimos, la izquierda, después de 50 años, entramos en el gobierno nacional en el 2005 y estuvimos en 3 periodos hasta el 2020, y en este 2025 pasado nos ganó la derecha y bueno, fue un golpe que nos dejó tambaleando, no entrábamos, ¿no? Digo, en caja de que habíamos perdido. Tuvimos, yo creo que más de 1 año y medio con una dificultad en ponernos de oposición, después de 3 periodos en que habíamos estado en el gobierno. Y es importante entrar rápidamente, digo, que nos toca ahora, desde este 1 de marzo, volvemos a estar en el gobierno, porque hay algo, compañeros y compañeras, que quiero compartir y que tiene que ver con este camino que podemos emprender desde Recoleta, desde Rosario, desde Montevideo, y es empezar justamente desde abajo a desmantelar, ¿no?, este falso, estas falsas teorías, discursos, engaños e ilusiones que la derecha hace. Y sobre todo ilusiones, porque digo, no quiero meterme en la política acá de Argentina, de Milei, no soy una gran política, pero nos dejó a todos absolutamente impactados el hecho de decir, ¿no?, digo, de hacer una campaña con las ilusiones, pero diciendo claramente que en el presente iba a recortar esto, ¿no?, la motosierra, bajar y no sé qué, que lo está haciendo. Pero, digo, tenemos que saber leer qué pasa con la ciudadanía en general, con todos y todas que, bueno, que son capaces de apostar a ese cambio que no es cambio, ¿no?, o que es un cambio absolutamente negativo, pero que conquista desde promesas de un horizonte futuro. Yo creo que cuando fracasamos justamente, y nosotros en el Frente Amplio hicimos un proceso de autocrítica en todo el país, ¿no? Salimos con todos los compañeros y compañeras a escuchar a cada uno y cada una en cada pueblo pequeño, en los 19 departamentos de Uruguay, justamente para eso, para darnos cuenta. Ahí encontramos ese método y ese camino fue fundamental. Ahí nos dimos cuenta que justamente 3 periodos de gobierno, ¿no?, nos había alejado de las organizaciones sociales, del campo popular, ¿no?, de esa cercanía. Eso es muy importante, y eso nos hizo, reevaluando y analizando, nos hizo justamente encontrar el camino para volver como lo estamos haciendo. Después hay otro punto que también tiene un punto de común. Traigo estas cosas relacionadas con Montevideo, por más que vos lo planteaste más a nivel global, pero yo creo que
tenemos muchos puntos similares en algunos lugares. Y yo creo que, por ejemplo, la ultraderecha trabaja con los temas más colocando el miedo, por eso me gusta lo de Ciudades sin Miedo, me parece que hay algo muy importante por ahí, y colocan también, ¿no?, desvalorizando la política, ¿no?, no solamente a los y las políticas, sino la política en sí, ¿verdad? Entonces hablan de gestionar, ¿no?, la tecnocracia. Después ellos meten a cualquiera también, ¿no?, los gobiernos, no es que ponen a los mejores ni que hablar, no es así, pero nos hablan de que hay que gestionar. La izquierda no venimos solamente a gestionar, venimos a transformar las realidades, y eso lo tenemos que mantener, y mantener esa bandera muy en alto, porque si no, administramos justamente, y ahí es cuando no damos las respuestas que queremos dar, ni hacemos las transformaciones profundas y radicales que queremos hacer, y ahí empezamos a perder con la gente. Quiero volver a esto de esta cosa común que trae el capitalismo, ¿no?, extremo, el patriarcado, el neoliberalismo, el racismo, el colonialismo, que traen hoy sin vergüenza alguna, ¿no?, las ultraderechas, ¿no? Digo, hace unos años tenían más vergüenza de decirlo, de desmantelar, ¿no?, de ir en contra de los derechos de todos y todas, pero ahora lo hablan sin miedo. Y vivimos cosas similares, ¿no? Vivimos, ¿no?, los procesos de extractivismo, de expulsión, ¿no?, los procesos de gentrificación, de expulsión de las familias, de la clase trabajadora, ¿no?, de las mujeres que no pueden permanecer en las áreas centrales porque no pueden pagar un alquiler, ¿verdad?, en las ciudades que vivimos, y son expulsadas hacia la no ciudad. Viví también en los temas que nos atraviesan, que tienen que ver con la precarización de la vida, la falta de servicios para los cuidados, el aumento, por supuesto, del costo de vida, la privatización absolutamente de todo, y la expresión después en nuestras ciudades vinculadas con una fragmentación socioterritorial evidente, profunda, que lastima, ¿verdad? Digo, porque es justamente la no ciudad. Entonces, si bien cada país tiene su historia y sus matices y sus tiempos, hay algo sin duda en común, y que es esta sensación de que la democracia dejó de ser una experiencia cotidiana. Por eso nosotros hablamos, ¿no?, de la profundización democrática, de ceder poder, de más participación. Tenemos que traer más gente a la política. Acá, digo, ustedes lo están haciendo. Yo estoy fascinada, digo, en Uruguay somos ahí un poco más reticentes de repente, pero para nosotros ese camino es fundamental. Y para cerrar esta primera parte, quiero compartir que el avance del autoritarismo está profundamente ligado a que hemos fallado, ¿no?, en algunas cosas. También hemos roto algunas promesas. Tenemos que estar muy atentos y atentas siempre, ¿no? Y eso, por supuesto, nos obliga, ¿no?, a revisarnos, a dejarnos interpelar, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pero no para
no es esta interpelación, esta autointerpelación, no es para sentirnos culpables, sino justamente para cambiar la forma en que construimos esperanza, porque la esperanza se la cooptaron ellos con esto que decía, ¿no? Hoy pero la esperanza es que vamos a estar mejor, la esperanza es que vamos a ser grandes otra vez, y eso es importante. No queremos vivir sin sueños y sin esperanza. Por eso espacios como este, sin duda, no son solamente necesarios, ¿no? En que podamos intercambiar, ver, nutrirnos de nuestras experiencias y darnos cuenta. Son urgentes, compañeros y compañeras. La verdad es que esta posibilidad de que las derechas empiecen a retroceder es cuando empecemos siempre o continuemos nosotros desde abajo, desmontando, desarticulando esta falsa esperanza que las derechas están planteándole a la gente. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos y a todas, gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo por estar siempre ahí bancando las iniciativas, gracias a los que vinieron de otras latitudes, la verdad que para nosotros en esta época del año, la verdad que lo valoramos doblemente. Yo muy breve algunas ideas para hacer más un diálogo. Yo lo que quería decir hoy es que soy optimista. Quizás suene extraño en este momento, y no es que no estoy viendo la realidad, todo lo contrario. Soy optimista, pero no solamente por una cuestión de fe. Soy optimista porque yo estoy convencido. Hay una frase que nosotros usamos siempre que dice que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y nosotros, todos los que estamos acá, estamos haciendo cosas hoy. Entonces, ese punto de vista, cuando nos gobierna lo que nos gobierna, cuando parece todo oscuro, la diferencia es qué estamos haciendo nosotros mientras esa oscuridad está aconteciendo. Y que la verdad para mí que estemos hoy, un 29 de noviembre de un año que en Argentina, en Santa Fe, tuvimos 3 elecciones. El otro día hacía la cuenta, la primera actividad de campaña de este año nuestra fue el 3-4 de febrero. Esa fue la primera actividad de campaña y no paramos hasta hace un mes, en el medio reformamos una constitución. Digo, lo hicimos muchos de los que estamos acá, y que estemos hoy acá, con este calor, con el cansancio acumulado, con una derrota electoral reciente, eso es lo que me hace estar convencido a mí de que estamos construyendo lo que queremos construir, y por eso soy optimista, y por eso yo doy un gran aplauso para todos los compañeros y compañeras que están hoy acá, sin cansarse, sin rendirse, sin resignarse. La verdad para mí veo hoy a compañeros que se vienen de Las Toscas, del norte de la provincia de Santa Fe, gente de Román, que viene por acá, gente de San Javier, de Santa Fe, de Rafaela, lo voy nombrando así rápido a los que estoy viendo, gente de Esperanza. Lo que hay una ciudad que se llama Esperanza, que yo siempre lo nombro, a mí me parece fantástico vivir en una ciudad que se llama Esperanza. Para mí sería un sueño. Bueno, hay compañeros que viven en Esperanza. Y de hecho yo había prometido cerrar la campaña de Esperanza y no lo cumplí, no me lo cumplió la agenda. La próxima campaña la vamos a cerrar en Esperanza. No la campaña de Rosario, la campaña de Santa Fe. Sería un poco desconcentrarte para el vecino de Rosario y cerrar la campaña de Esperanza. Pero para mí la palabra esperanza es fundamental. Después voy a cerrar con algo de eso. Digo, pero ¿por qué me parece importante hoy ser optimista y darle fundamentos y darle razones a ese optimismo? Porque creo que batallar contra el pesimismo y contra la resignación es la primera tarea. Porque parte de la victoria de ellos es cuando nos quieren resignados y pesimistas. Entonces a mí me preocupa en Argentina el proceso que yo estoy viendo después de las elecciones.
Entonces a cada lugar que voy a batallar contra la resignación, voy a batallar contra el pesimismo, porque lo peor que podemos hacer es nosotros reproducir la estrategia del enemigo. Y porque además creo que tenemos razones suficientes para creer que estamos construyendo algo. Digo, yo voy a hablar más del caso de Santa Fe y de Rosario, que es el que más conozco, pero digo, obviamente no somos los únicos, por eso también para nosotros siempre es importante, si bien somos municipalistas, queremos nuestro territorio, queremos que la cabeza piensa donde los pies pisan, también nos parece importante cada tanto parar la bocha, levantar la mirada y empezar a ver a nuestro alrededor, a nuestros países vecinos, porque no somos los únicos, porque en nuestra realidad también hay una cosa argentina de pensar que lo que nos pasa a nosotros nos pasa solamente a nosotros, y la realidad es que no, que a la humanidad nos están atravesando cosas parecidas y que no somos los únicos que batallamos, que es fundamental ver los intentos, los experimentos, las experiencias de los que están peleando también en otros lugares del mundo para aprender, para hacernos más fuertes, porque también nos quieren aislados y nos quieren en soledad. Nos quieren cada uno en su país discutiendo con su presidente, nos quieren en cada provincia discutiendo con nuestro gobernador, o en cada ciudad discutiendo con nuestro intendente. Bueno, tenemos que empezar a juntarnos. Por eso la verdad que estar en un año tan intenso, con los procesos que pusimos en marcha, cerrando el año de esta manera, que es volviéndonos a encontrar, para nosotros era una cuestión fundamental. Y para mí eso hay que celebrarlo porque es parte del proceso. Y porque también batallar contra la resignación y contra el pesimismo es dejar de ver la política en fotos y empezar a mirar la película. Y no podemos hacer análisis políticos profundos, intentar entender a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, con la foto de una elección, porque nos vamos a seguir equivocando si pensamos que un día, en un momento particular, en elecciones que cada vez vota menos gente, por ende, digo, en Santa Fe votó el 50% de nuestra gente. Entonces, ya de entrada, el análisis deja fuera la mitad de la persona. Entonces, me parece que nuestro campo, que viene a querer cambiarlo todo, que viene a buscar soluciones que no digo duren para siempre, pero que duren, que viene a cambiar los problemas de raíz, que viene a levantar a los que están en el fondo, creo que tenemos que intentar hacer análisis distintos y cambiar las reglas de la discusión. Si nosotros pensamos en los esquemas que nos imponen, ya empezamos derrotados. Entonces digo, batallar contra ese pesimismo, y yo vengo desde el 2023 batallando con una idea que es esta, que la sociedad se derechizó. La pregunta es cómo derrotar a las derechas desde las ciudades. Ahí hay una hipótesis, pero también hay que hacer un diagnóstico preciso para que nuestra práctica política sea diferente. ¿Tenemos gobiernos de derecha? ¿Tenemos gobiernos de ultraderecha? Sí. ¿Tenemos sociedades de ultraderecha? Yo creo que no. Y esa diferencia es si nos lleva a una diferencia de la práctica. Yo no creo, esto lo digo siempre, mis compañeros ya deben estar hartos de escucharlo, pero a mí me parece importante decirlo. Yo no creo que la sociedad argentina, ni la sociedad chilena en el caso que haya una derrota, ni la sociedad uruguaya, cuando perdió y después ganó, un día se va a dormir creyendo en la justicia social y el día siguiente se despierta creyendo en la escuela austríaca o en sálvese quien pueda. Digo, yo creo que lo que está pasando, lo que pasó en nuestro país, lo que está pasando en muchos lugares del mundo, no es un proceso de derechización de la sociedad, sino es una crisis de representación política, que son dos cosas totalmente distintas. Que lo que creo que se rompió en nuestras sociedades es ese cable que conectaba lo que pasa arriba en el palacio, en la política institucional, y lo que pasa abajo en nuestra sociedad. Y que si nosotros no nos dedicamos a recomponer ese vínculo, podemos ganar o perder elecciones, pero no vamos a poder generar proyectos duraderos en el tiempo. Porque si no cambiamos la forma de gobernar, no importa el perfil ideológico de ese gobierno, los gobiernos van a fracasar sistemáticamente. Porque tenemos instituciones del siglo XIX diseñadas para gobernar sociedades del siglo XXI que son muy distintas. Y porque además quienes diseñaron esas instituciones son los que históricamente vienen ganando. O sea, esas instituciones a las que nosotros queremos acceder ya están diseñadas por los eternos ganadores, y nosotros queremos representar a los eternos perdedores. Entonces también tenemos que luchar contra esos espejismos. O sea, nos presentamos elecciones, queremos ganar elecciones para tomar esos lugares de poder, para generar otro tipo de políticas, pero tenemos que entender que si no solamente no hacemos políticas distintas, sino que cambiamos esos instrumentos de poder, no vamos a gobernar como queremos. Y todos los que estamos acá no militamos, no nos levantamos todos los días de nuestra vida para tener un cargo, ni para ser concejal, ni intendente, ni diputado, ni presidente. Queremos cambiar la realidad. Entonces, en ese sentido, creo que esta nueva generación política, estos nuevos liderazgos,
que existen, que hay solamente que ir a buscarlos. Por eso después me gustaría que también vos cuentes un poco de ese proceso que hizo el Frente Amplio de ir a escuchar a su pueblo. Algo parecido hicimos en la provincia de Santa Fe este año, yendo también a los 19, Santa Fe tiene 19 departamentos, fuimos a cada uno de esos 19 departamentos a hacer asambleas para escuchar a nuestra gente, y ahí corroboramos esa hipótesis de que la sociedad no se había derechizado. Simplemente que la política dejó de hablar de nuestros problemas, dejó de hablar de nosotros, dejó de representarnos, y por eso la mitad de la gente no va a votar. Entonces, digo, yo creo que hay un elemento fundamental. Creo que también estamos en un momento de transición política. Digo que no, en esto de ver el proceso y no solamente la foto, y que las transiciones también son oportunidades. Digo, cuando hay una transición abierta, quiere decir que el camino todavía no está cerrado. Digo, no es que estamos, los que gobiernan tienen una hegemonía tal que nos hace pensar que este proceso va a durar décadas. Es todo realmente muy inestable. Entonces, en esa transición nosotros tenemos algo para hacer, en términos de campo político, y nosotros, en términos de nueva generación, de nuevos liderazgos, de nuevas prácticas, creo que estamos llamados a cumplir un rol fundamental en eso. Y también estas instancias son a que nos animemos a tomar esos lugares de protagonismo. Y en ese sentido, el diagnóstico, yo digo, hay una sociedad, decimos que la sociedad no se derechizó, pero sí tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad que sí tiene una subjetividad neoliberal producto de casi 50 años de la dictadura militar en esta parte, que nos vienen inculcando una pedagogía neoliberal independientemente de que gobiernen gobiernos no neoliberales. Es decir, la diferencia entre el neoliberalismo y nosotros es que el neoliberalismo no solamente gobierna cuando está en el poder del Estado, sino que gobierna todos los días en las distintas instituciones que crea para eso, y por eso puede moldear el sentido común a la imagen de su modelo de sociedad. Por eso, ¿cuál es el desafío? Trabajar no solamente cuando ganamos las elecciones del Estado, sino trabajar todos los días en la sociedad. Y el municipalismo tiene mucho de eso, después lo vamos a profundizar, que es trabajar todos los días con nuestra gente. Entonces, esta invitación de estos espacios tiene que ver con eso. Digo, creo que sí hay una mutación del neoliberalismo tradicional, si se quiere, que es el que estamos acostumbrados, donde nos inculcaban que si a uno le iba mal era porque no estábamos esforzándonos lo suficiente, ¿no? La idea de que cada uno de nosotros es empresario de sí mismo. Entonces, bueno, si vos no tenés lo que crees que te mereces, es porque no te estás esforzando lo suficiente. Porque alguien lo está haciendo mejor que vos, que tenés que competir, que tenés que mejorar. Ahora, el neoliberalismo también aprendió, como si fuera un algoritmo, de que no puede seguir pidiendo en una sociedad que ya trabaja 12 horas por día y que se esfuerce, ya entiende que eso no tiene consenso. Entonces, sí creo que hay una mutación del autoritarismo clásico a un neoliberalismo clásico, a un neoliberalismo autoritario, que ahora no te dice, si vos no tenés lo suficiente, si vos no tenés lo que merecés, es por culpa tuya, sino que ahora te dice, vos no tenés lo suficiente o no tenés lo que merecés porque el de al lado te lo está sacando. Porque están privilegiando al de al lado, al que está atrás tuyo, al que está en peores condiciones, que sin esfuerzo te estás llevando el fruto de tu esfuerzo. Yo creo que ahí sí hay una mutación en ese neoliberalismo, y nosotros tenemos que tener en claro eso para ver qué herramientas usamos para trabajar con esta sociedad. Es decir, tenemos que generar espacios de comunidad organizada, que estuvieron charlando hoy a la mañana, que batalle con esas ideas del sentido común. Y ahí termino porque dice que ya está. Nati decía esto de cómo hacer para que la esperanza no sea solamente una cuestión de fe, que había que darle razones. Yo vengo recomendando mucho un libro que se llama El espíritu de la esperanza, que dice que ser esperanzado, que muchas veces se asocia a la esperanza con algo naif o algo ingenuo, como decir, bueno, yo creo que mañana vamos a estar mejor y que hay que esperar a eso. Y ese libro da una definición que me representa mucho, yo creo que nos representa mucho los que hacemos cosas todos los días para cambiar la realidad, que dice que ser esperanzado es ser apasionado por lo que todavía no existe. O sea, que te apasione mucho, no el paisaje que tenés construido, sino eso que todavía no existe y hay que ir a construir. Y yo creo que esa es la mejor razón, porque eso depende de nosotros. Si nosotros creemos que lo mejor está por venir y creemos apasionadamente en eso, algo depende de nosotros para que eso ocurra. Entonces, invitarlos a que con este presente horrible que estamos viviendo, hay en cada lugar de nuestra comunidad gente que está peleando, gente que no se cansa, gente que no se resigna. Hay que conectar esa red, hay que animarnos a inventar cosas nuevas
a esto que estamos haciendo, que hacíamos hoy a la mañana, de mezclar tradiciones políticas. Yo estoy orgulloso de lo que estamos haciendo, empezamos en Rosario, hoy estamos haciendo en la provincia, de mezclar ideas de la izquierda, ideas del peronismo, empezar a mezclar todas esas tradiciones que tienen una raíz común, que creo que hasta ahora no nos encontramos, que pensamos más parecido de lo que queremos, y cuando nos juntamos en esa alquimia, creo que vamos a construir ese mañana que nos merecemos. Así que, gracias por estar de acá. No sé qué más voy a decir, ¿eh? Que no sea muy similar a lo que ya se ha planteado. Quiero agradecer a la Fundación, por supuesto, la invitación, y a los demás, a la Fundación, a Ciudad Futura, ¿no? A Ciudad Sin Miedo, ¿no? A conocer vuestra experiencia, que de verdad ha sido maravillosa. El paseo que nos dieron hoy día por la empresa pública estuvo espectacular, y por el tambo, y que de verdad nos van diciendo que es desde ahí donde debemos construir, ¿no? Y yo siento que aquí hay una construcción muy importante de lo que tú decías, que es esa esperanza. Ahora yo voy a tirar el hilo de la última parte de donde la dejaste, ¿no? Pensando un poco qué es lo que pasa en Chile, ¿no? En Chile, la dictadura y el marco neoliberal generó despolitización social. Y lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Si a eso le suma la penetración de los medios hegemónicos de masa, ¿no? Dominados por la derecha, con los discursos hegemónicos, el modelo de Trump de manejo de redes sociales por parte de la derecha y extrema derecha, efectivamente ha generado un relato que pone en crisis, ¿no? Las expectativas generadas por la democracia. Pero también esas expectativas han entrado en crisis por algo que las izquierdas, creo yo, hemos dejado de hacer. Y parte del dejar hacer es que cuando estamos en el Estado, no estamos en la calle. Y ahí se genera una desconexión muy, muy importante, que genera una crisis de confianza, y que hoy día lo que empieza a pasar es que la sociedad ya no confía en nadie, o confía o está dispuesta a elegir, independiente del relato, a otro que sea distinto simplemente, ¿no? Yo creo que un poco en Argentina pasó eso con Milei, ¿no? El peronismo entró en crisis, Massa no era la opción. No soy experto en la política argentina, no quiero meterme en las patas de los caballos, pero aquí hubo una generación y una frustración acumulada que decidió optar, ¿no? Por cualquiera, ¿no? Y en el caso de Chile, la dictadura logró, ¿no? inocular esa desafección política, ¿no? Y en el marco neoliberal lo profundizó. Y además tuvimos 30 años, ¿no? de una concertación de partidos políticos, como se llamaba en Chile, que lo que hizo fue mejorar el modelo, modernizarlo, sofisticarlo, no generar participación, ¿no? Y claro, vivimos una ilusión democrática mucho tiempo, pensando que jamás en Chile, después de la dictadura, iba a ser electa alguien de derecha. Y pasó, o sea, hasta que pasó. O sea, si podemos decir no lo vimos venir, lo primero que no vimos venir fue el primer gobierno de Piñera. No lo vimos venir. ¿Por qué? Porque estábamos tan confiados que nuestra sociedad efectivamente no iba a optar por la derecha, y optó, y eso generó también una crisis. Pero además nosotros estamos cruzados por un cambio del sistema electoral. Pasamos a un sistema obligatorio que inyectó al sistema electoral 6 millones de nuevos votantes. Y 6 millones de nuevos votantes
que no estaban formados, que estaban frustrados, que no querían votar, que estaban desafectados, que sucumben fácilmente a los discursos populistas y por lo tanto algo que no pensábamos que iba a pasar, ¿no? Porque el progresismo apoyó, ¿no? Mientras más participación electoral haya, claro, pero más participación electoral si no has hecho un trabajo en la base, y el resultado fue que la mayoría de esos votantes se fueron para la derecha. Y eso es lo que está hoy día pasando en Chile. Yo no creo, ¿no? Y comparto que no es la sociedad, ¿no?, la que se ha ido a la derecha, sino que simplemente está despolitizada y está neoliberalizada. Y ahí tenemos una pega que hacer para tratar de cumplir esa expectativa popular, que entre otras cosas nos desafía, ¿no? Porque hemos también sucumbido a la pauta de la derecha, ¿no? En Chile nos han instalado el discurso de la inseguridad y los sectores progresistas no han sabido, ¿no?, manejar ese relato y han caído también en un relato punitivista muchas veces sin, ¿no?, generar estrategias que vayan a resolver o vayan a establecer propuestas que van más en la línea de resolver los problemas sociales, estructurales que generan las desigualdades y que generan finalmente los problemas de inseguridad. Ahora, todavía tengo mucha esperanza en lo que viene en 12 días más en Chile. ¡Arriba! Creo que tenemos una candidata que era la mejor candidata que podíamos tener. Es muy raro que en Chile se haya elegido en una primaria una candidata comunista, ¿no? Antes me decían, eso es impensado acá en Argentina. Bueno, en Chile pasan cosas impensadas en escenarios que son muy extraños, ¿no? Y lo que pasó en esta elección es que también existe desconfianza del sector hacia el Partido Comunista, ¿no? Si mis aliados me están escuchando me van a matar. Ojalá esto no lo estén reproduciendo en Chile porque... Claro. No, de Rosario no sale. Porque en esta primera vuelta lo que hubo una brecha muy importante de votación que sacaron nuestros parlamentarios del sector y que la candidata no sacó, ¿no? Y superan el 1,5 millones de votos. Si tú los comparas con las elecciones de alcalde y concejales, se acercan a los 2 millones de votos. Pero además de que no hubo necesariamente traspaso, tal vez se dio en la realidad de la región metropolitana principalmente, tenemos el problema de que nos cuesta llegar a los sectores más rurales, más alejados de los centros de las ciudades, y ahí hay una fuerte penetración del discurso populista de la derecha, ¿no? A través también de grupos evangélicos, ¿no? y bueno, medios de comunicación de carácter más comunitario que también son dominados por esta misma expresión. Entonces, hemos estudiado bastante bien esto, mapeado, y esperamos efectivamente en estos 11 días irnos a meter allá, meternos en la radio, meternos en todos lados. Se está desplegando todo el sector, esperamos que, y ahí la estrategia ha cambiado, hemos sumado al resto del sector para que haya traspaso de votos hacia nuestra candidata, pero la tenemos difícil. Nosotros en la mejor expectativa podemos ganar por el 51%, o sea, está muy reñido, pero difícil, le decía yo a Torque, pero no imposible. Y ahí las comunas estamos aportando, ¿no?, un trabajo muy importante con nuestras comunidades, donde hemos efectivamente logrado hacer un trabajo de mayor politización en la base, de mayor participación, y hoy día tenemos que ir a disputar en nuestras comunas. Por poner un ejemplo, a Recoleta le fue bien, nuestra candidata sacó más que la votación histórica
del alcalde predecesor mío, de ese mismo alcalde que participó de una primaria, que es lo que sacó el presidente Boric, y por lo tanto no fue bien, pero tenemos que aumentar por lo menos en 10 a 15 mil votos más, que pueden ser los de Parisi, pueden ser algunos de Evelyn Matei, algunos que votaron por nuestros candidatos a diputados, pero que no votaron por nuestra candidata presidencial. Entonces ahí hay una ingeniería electoral que estamos desarrollando para ir a ganar esa conciencia. Pero como dije, si no hay trabajo en la base, no puedes esperar buenos resultados electorales, y lo que ha pasado en Chile también es que los partidos se activan para las elecciones y eso no está bien. No necesariamente todas las expresiones partidarias. Lo que pasó es que los comunistas se desplegaron por todo, y yo diría que incluso mi partido, ¿no?, y lo asumo muy autocríticamente, no estuvo 100% en la primera vuelta, como había participado en otras campañas. Y así todo, ¿no?, logramos no el mejor resultado, pero un resultado que nos permite tener expectativa de segunda vuelta. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, yo fui tachando todo lo que iba diciendo Juan. Y porque por más que dijimos pongámonos de acuerdo, era obvio que iba a pasar esto. Pero yo dije, hablamos primero y después. Yo veo, ¿qué hago? Total no me cuesta. Pensaba con muchas de las intervenciones que salían en una frase de Walter Benjamin, que decía que todo avance del fascismo es producto de una revolución frustrada. Tanto fascismo como revolución, capaz que no serían los conceptos que aplican directamente a América Latina, pero se entiende más o menos cuál es el sentido, digamos, poder entender cuáles son las consecuencias de los límites que tuvieron las distintas olas progresistas de gobiernos nacionales y populares, de izquierdas y demás en nuestro continente, ¿no? Y digo que fueron distintas olas porque efectivamente fueron así en tiempos, digamos, en cuestiones temporales, pero también geográficas y demás, de lo que fueron aquellos primeros años de los 20 años no al ALCA, digamos, que vivimos también con tanta nostalgia, y que nosotros durante la campaña decíamos, bueno, miremos ese pasado, pero no con nostalgia, digamos, no convoquemos a nuestra gente a mirar que eso fue lo mejor que nos pasó, digamos, sino convoquémosla a, bueno, tomemos de ahí la audacia política de aquellos gobiernos, tomemos de ahí la capacidad política de intentar ampliar el campo de lo posible, pero planteemos y miremos a nuestras sociedades de frente con las angustias y las frustraciones que tienen en este presente para convocarlas a construir ese futuro distinto. Y me parece que, en cierta manera, digamos, el resultado de que tengamos en nuestro continente gobiernos como el que tenemos, y en nuestro país ser, porque es verdad, no somos únicos, pero siempre tenemos como especialidades, ¿no? Nos decía Fares, estoy tratando de entender los peronismos. Es la primera vez que encuentro a alguien de afuera que los peronismos, ya entendí un montón. Porque dice entonces en el peronismo, ya entendió que hay una complejidad mayor en eso. Quédate tranquilo que es parte de lo que los argentinos también tratamos de interpretar acá. Hay muchos compañeros del peronismo que pueden acá darte algunos elementos y lecciones, pero digo, me parece que tener a Milei de presidente, lo venimos pensando, discutiendo desde hace 2 años, bueno, sin lugar a dudas, desafía a quienes hacemos política en este país. Nos mueve, como decía Silvana, nos golpea, nos sacude, y bueno, la importancia de lo que decía Juan, de cuál es el diagnóstico que nosotros tengamos de por qué Milei gana, es importante para ver, digamos, cuál tiene que ser la acción política de un militante frente a estos escenarios. Si nosotros pensamos que, bueno, la sociedad argentina se derechizó, lo único que nos queda es o resignarnos a perder elecciones constantemente y a ver que se termine esta etapa oscura, o querer hacer que el campo nacional y popular tenga propuestas cada vez más parecidas o más lavadas o más cercanas al status quo, porque eso en teoría te hace ganar votos, ya sea desde el programa o desde los candidatos, y
claramente en cualquiera de todos esos escenarios, bueno, sin lugar a dudas, lo que va haciendo nuestro campo político es perdiendo potencia, digamos. Y a mí me parece que hay, digamos, el hecho de que Milei resulte electo presidente de la Argentina fue mucho más producto de una democracia que venía estando bloqueada y que de alguna manera sabíamos que se iba a desbloquear de alguna forma. Digamos, venía bloqueada porque hacía al menos 10 años que veníamos con los mismos problemas, dando las mismas discusiones y teniendo los mismos malos resultados. Y un deterioro en las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo cada vez mayor, que iban repercutiendo ya no solo en esas condiciones materiales de vida, sino también afectando nuestra salud mental, nuestra capacidad o incapacidad de poder colectivizar lo que nos estaba pasando, de poder socializar los malestares con los que empezábamos a vivir de manera cada vez más cotidiana. Y como se decía acá, nosotros no creemos que la sociedad argentina se haya derechizado, pero que sí está constituida, y a nivel mundial, por sujetos absolutamente neoliberales. Todos y todas nosotras, hoy nadie puede decir yo no soy un sujeto que no esté atravesado mi subjetividad por el neoliberalismo, digamos, porque los distintos dispositivos por los que atravesamos nuestra vida van permeando de alguna manera esa subjetividad. Ahora, si nosotros lo que pensamos es que lo que hay es una crisis de representación política, digamos que llegamos acá porque no pudimos desde nuestro campo desbloquear esta democracia tratando de encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, bueno, tenemos que, me parece que empezar a hilar un poco más fino o a ponerle contenido a qué nos referimos con crisis de representación política o con crisis de la política. Y ahí yo creo que hay muchos elementos, pero hay al menos 3. Uno es una crisis de idea. Digamos, y creo que parte de lo de la crisis de idea es que nuestro propio campo político, aún estando en el gobierno, muchas veces las soluciones a los problemas que teníamos en el acceso a los alimentos, en el acceso a la vivienda, en el acceso a la salud, las respuestas que daban terminaban reforzando la lógica neoliberal de que cada uno de nosotros éramos individuos aislados, consumidores, que teníamos que tener la plata suficiente para darle respuestas a esas problemáticas a través de mecanismos de privatización. Cuando dice, digamos, hace tiempo que en Argentina el problema que tenemos y la ruptura que se da es que ser de clase media en nuestro país es cuántos aspectos de nuestra vida somos capaces de privatizar. En el acceso a la vivienda, en el acceso a la salud, en el acceso al colegio privado por sobre la educación pública, en el acceso al edificio con seguridad privada, en el acceso a juntarse y tener la seguridad privada del barrio, en el acceso a vivir en un barrio privado, digamos. Entonces, sos de clase media en la medida de que tenés en tu bolsillo los recursos para poder dar respuesta a necesidades básicas, pero que ya no tienen respuestas colectivas en la solución de esas demandas, sino que la respuesta que incluso te da el mismo gobierno es a través de la privatización. Entonces, me parece que ahí hay uno de los límites que tuvieron algunos de los gobiernos de la primera ola progresista en nuestro país o algunas de nuestra región, de la limitación, digo, ¿no? De pensar, o de la incapacidad, si se quiere, de activar la imaginación política y pensar en este tiempo, con estas características que tiene el capitalismo a nivel global, cómo poder dar respuestas a esas problemáticas que son las de siempre, que tienen que ver con que cada uno de nosotros podamos tener las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto de vida que te permita salir de vivir el presente constante y tener una perspectiva de futuro. Y contar con las herramientas necesarias para tener la libertad y la autonomía de ser dueño de ese futuro. Ahora creo que también tenemos otro elemento en la crisis de representación política, que es que no solamente hay una necesidad de que activemos la imaginación política y que nos animemos a pensar nuevas soluciones a viejos problemas, sino que además tenemos un déficit en la práctica política. Necesitamos tener y desarrollar las capacidades para poder materializar nuestras ideas.
en lo que en la doctrina peronista sería la realidad efectiva. Necesitamos realidad efectiva. Si no hay realidad efectiva, digamos, solamente nos quedamos en ese discurso. Mejor que decir es hacer, decía el general Oro Negro. Y bueno, entonces, como no sabemos qué queremos hacer, o sea, no tenemos esas ideas, tampoco hacemos y nos quedamos paralizados. Entonces, ahí necesitamos también, y de alguna manera lo que los compañeros estuvieron conociendo hoy, y algunos de los compañeros que vienen por primera vez a conocer la experiencia de Ciudad Futura desde la provincia, es conocer lo que nosotros humildemente hemos hecho con lo que llamamos prefiguración política, es decir, en pequeña escala, poder mostrar aquí y ahora cómo es el futuro que queremos hacia adelante. Es decir, una empresa pública de alimentos, ¿gobernamos? No, pero tenemos la capacidad, desde la gestión social, desde la comunidad organizada, de poder dar respuesta al pequeño y mediano productor, pero también no podemos fijar el salario mínimo vital y móvil, pero sí sabemos la incidencia que hoy tiene en la capacidad adquisitiva de un trabajador el costo de los alimentos. Y ahí podemos operar y podemos hacer realidad efectiva. Entonces, necesitamos la imaginación política, la audacia ni hablar, pero también necesitamos la práctica. Que nuestro campo político debata, que vayamos a todos los streaming que querramos ir, pero que vayamos a esos streaming a decir cuáles son las ideas que estamos proponiendo y sobre todo cómo lo vamos a hacer. Y el tercero es quiénes lo van a hacer. Y ahí es el tercer elemento, que es una crisis de liderazgo político. Nosotros necesitamos, desde nuestro campo, la construcción de nuevos liderazgos políticos. Y no solamente de nuevos nombres o de nuevas caras, que le den frescura. Pues yo fui la fresca de esta. Le daba frescura, dulzura y un montón de cosas. A mí me encanta. Pero me da lo que vivo acá entre compañeros. Está bien darle frescura al movimiento, pero no solamente necesitamos nueva cara y nuevos nombres, sino que necesitamos nuevos tipos de liderazgo. Nuestro movimiento también tiene que discutir en estas sociedades heterogéneas, diversas, plurales, en donde no hay posibilidad que una sola persona, que un solo partido represente a la diversidad de nuestro pueblo, qué tipos de liderazgo se necesitan para estas sociedades. Y ahí yo lo digo siempre con mucho orgullo. Los movimientos sociales, el movimiento feminista, los movimientos populares, tenemos mucho para aportar a esa crisis de la política tradicional, de los partidos políticos, porque tenemos otra forma de construcción más horizontal, más colaborativa, más cooperativa, que pone en valor esos valores que nosotros decimos defender, pero que después no los podemos poner en práctica. Y los primeros que lo tienen que poner en práctica tienen que ser aquellos compañeros y compañeras que estén dispuestos a, en el conjunto de un equipo, de un grupo, de una organización, tomar mayores lugares que no tienen que ver con la referencia. La referencia está, pero la referencia, digamos, no te le impone la organización que dice en una asamblea, vos sos el referente y sos... Bueno, si eso puede ser el vocero, digamos, puede ser una distribución de funciones. Lo que se necesita son liderazgos. Personas, compañeros y compañeras que desarrollen las capacidades de poder gobernar también estas subjetividades neoliberales. Y que se plantee la posibilidad de mirarse al espejo y de ver cuántos de ellos tienen que transformar y cuántos de ellos tienen que poner en discusión sin problema, con mucha humildad, en un plano horizontal, con sus propios compañeros y compañeras. Entonces, a mí me parece que ahí también necesitamos un desafío, necesitamos asumir ese desafío con muchas ganas. Y si hay algo que a mí me llena de orgullo de la campaña que llevamos adelante durante todo este año en la provincia, primero con la convencional constituyente, pero después de la de diputados y diputadas nacionales, es que pudimos hacer en una campaña política, poner en marcha algunas de estas cosas, que tienen que ser con animarnos a hacer las cosas de una manera diferente. Si la sociedad no se derechizó, sino que el problema lo tenemos nosotros, que veníamos haciendo las cosas mal, es empecemos a hacerlas de otra manera. Y a mí me parece que, y lo dije en la noche de las elecciones, teníamos dos objetivos: frenar a Milei y empezar lo que viene. El primero todavía, pero el todavía hay que subrayarlo, hay que creérnosla, hay que estar convencidos, todavía no lo logramos. El primero ya está en marcha y es fundamental para poder creer que el primero es un todavía, es un aún.
Digamos, y el estar en marcha es el encontrarnos, como decía Juan, acá de la misma manera y multiplicar estos espacios y volver a pensar en esos espacios de asambleas para pensar en ideas, para repensar en las prácticas que vamos a poner en movimiento. Nosotros necesitamos organizarnos en la sociedad, necesitamos volver a construir esa comunidad organizada. Necesitamos poder encontrarnos con los compañeros en todos los plenarios que sean necesarios para hacer el diagnóstico del diagnóstico, pero tenemos que decir cómo nos vamos a organizar para empezar a darle respuesta al compañero que hoy le está pasando mal. Y para que construyamos en esos espacios también nuevas formas de liderazgo y que ahí surjan los nuevos tipos de liderazgos. Cierro con esto. Hay un intelectual de izquierda que yo, así como decía Juan, mi compañero de Ciudad Futura, me han escuchado muchas veces, se llama Michael Albert, que dice que todo proyecto de transformación, que todo proyecto revolucionario necesita 3 patas. Una crítica certera del presente, un horizonte deseable y realizable de futuro, y la tercera pata es la estrategia. ¿Cuál es el puente, cuál es el camino entre este presente de mierda y ese futuro que deseamos? Lo dice así Michael. Así lo dice Michael, es una traducción que pude hacer yo con inteligencia artificial, Carucha, se llama la inteligencia artificial que traduce a este tipo de situaciones. Y lo que dice es que nuestro campo suele ser muy bueno, el mejor, el que se lleva todos los premios en la crítica del presente. Tenemos los mejores diagnósticos de lo mal que le estamos pasando, lo mal que están las cosas, buscamos la mejor manera de contarlo, de relatarlo. Pero que si nuestros proyectos de transformación no son capaces de desarrollar las otras 2 patas, esa crítica del presente se nos vuelve absolutamente en contra. Porque nos muestra ni más ni menos que impotente. Y la política es poder. Y la política es construcción de poder. Y si nosotros no tenemos la capacidad de decirle a nuestro pueblo cómo vamos a salir de esta situación y hacia dónde lo queremos llevar, muy difícilmente nos crean y nos quieran acompañar. Entonces yo creo que la tarea de estos 2 años que tenemos por delante, ya tuvimos estos primeros 2 años donde hicimos todo el diagnóstico, la crítica certera del presente. La tarea que nos toca ahora es el desarrollo de las otras 2 patas para las elecciones del 2027 y para las que sean, para la transformación de nuestra sociedad. Necesitamos desarrollar esas 2 patas. Y en esas 2 patas yo siempre me animo a decir que yo humildemente creo que el horizonte deseable del futuro tiene que ver con una comunidad organizada, tiene que ver con recuperar, pero no hay que creerse que nuestro campo de ideas está en crisis y que la gente no es solidaria, que no le preocupa lo que le pasa al otro, que no tiene experiencias de vida y de memoria, de ámbitos de colectivización de su vida. Los tiene. Que las políticas los haya perdido, no los haya fortalecido, no los haya fomentado, no los haya multiplicado, es otra cosa. Pero los tiene, existen en nuestras comunidades. Nuestros barrios populares no estallan. La vida sigue existiendo en nuestros territorios porque ahí siguen anidando jirones de esperanza y de comunidad. Entonces, yo creo que es una posibilidad dar propuestas concretas, y después ahora en la segunda pregunta, de cómo podemos resolver gran parte de nuestros problemas de la vida cotidiana de manera de una comunidad organizada. Y la estrategia en este tiempo y en esta crisis, para mí es el municipalismo. Para mí es el municipalismo, es una forma concreta, real, de refundar la democracia donde la democracia nació, que es en las ciudades, que es desde lo próximo. El municipalismo tiene que estar para ganar las elecciones locales, pero tiene que ganar las elecciones locales para multiplicar la comunidad organizada en cada uno de nuestros territorios y darle el poder a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, en esto de volver a una política que pueda disputar el sentido, que pueda reconstruir confianza, que pueda hacer de la esperanza algo concreto y no un mero acto de fe, pasó algo en el mundo, ¿no? Porque veníamos así todos medios para abajo y todo el mundo hace poquito está hablando de Zoran Mamdani, del alcalde electo de Nueva York, que hizo algo fantástico que fue plantear, digamos, esta ciudad está invivible, ¿no? La gente que vive en la ciudad y que hace la ciudad día a día es un ciudadano de segunda.
va a trabajar todos los días, pero no puede pagar el alquiler, no le puede pagar la guardería a los chicos, no puede pagar el transporte al trabajo y tiene que hacer equilibrio. Entonces, con ese planteo, ¿no?, de la ciudad está invivible, ¿no?, que es como volver a las raíces, y también empieza a ser el principal oponente de un Donald Trump que está yendo a por todas con los inmigrantes y ya sabemos las políticas de Donald Trump. Entonces, bueno, aparece como un faro y Donald Trump lo ha reconocido como el principal oponente, digamos, lo ha reconocido y lo ha llevado a la Casa Blanca, ¿no?, y lo ha recibido y lo ha tratado bien, que es raro y por algo será, no quiero ser mal pensada. También a Lula, bueno, una cuestión pragmática, ¿no?, que está teniendo Trump después de mucho abrir la boca. Les quiero preguntar, y si pueden las respuestas reducirse en 5 minutos o a la mitad, como militantes y como representantes de fuerzas políticas dirigidas acá en Rosario, Recoleta y Montevideo, ¿qué tienen para aportar las ciudades y los procesos políticos locales, no solamente con la resistencia frente al avance de la ultraderecha, sino también a la reconstrucción de la democracia en América Latina? Es que este tema que están planteando, obviamente, es nuestro fuerte, es nuestro amor, el municipalismo. Yo suscribo totalmente lo que se viene planteando acá y creo que el ejemplo que vos traías y muchos de los nuestros están demostrando cuánto importan las ciudades, la vida cotidiana de la gente, y que tenemos una posibilidad de expresarla en este municipalismo que por cercano nos permite sin duda profundizar esa democracia. Les cuento cortito porque nos dieron 5 ahora, que fíjense que hoy les contaba el proceso del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? O sea, de los 3 periodos a nivel de gobierno nacional, y después perdimos y ahora volvimos, pero nuestro proyecto político, donde el territorio es clave, el proyecto de descentralización, porque la descentralización de la mano de la participación, o sea, como instrumento para lo que decía nuestro compañero también, de la importancia y de la urgencia de politizar más las vidas, ¿no? Nació con un documento que llamamos en el Frente Amplio el documento 0 en 1989. Ganamos las elecciones en Montevideo, la capital, en 1990, la primera vez que el Frente Amplio gana, ¿no?, Montevideo, y llevamos el 8º periodo consecutivo de la política del Frente Amplio en Montevideo. Montevideo es frente amplista, pero nuestro proyecto supo justamente ahí estar de la mano con las necesidades de la gente y saber bien cómo transforma realmente esta otra forma de hacer política que queremos nosotros desde la izquierda. Tiene esta posibilidad en las ciudades, en el territorio, en los barrios, a través del municipalismo. Hoy, creo que algunos de ustedes estaba hoy cuando pasamos a saludar de mañana y les decía también que el municipalismo en Montevideo le pusimos apellido, llevamos un proyecto de municipalismo feminista y antirracista, porque también las democracias, ¿no?, nuestras han tenido una deuda con las mujeres y con la representación política y con esa capacidad de justamente de llevar políticas de igualdad donde nadie quede por fuera.
Hay una cosa que, además de esto de esta clave que nos da el municipalismo en las transformaciones concretas en la vida de la gente, yo creo que lo venimos planteando con mucha fuerza, cómo cambia esto del acceso a los servicios, el tener la policlínica, los proyectos justamente vinculados con la alimentación, con la salud. Digo, no nos podemos olvidar que acabamos de pasar por una crisis sanitaria que tenemos que aprender también cómo eso repercute en la cotidianidad de la vida. Pero no quiero dejar de pasar por esto que también traían en la mesa vinculado con el tema de la justicia social, con el tema de la redistribución, con la radicalidad de nuestros discursos que queremos después materializar, más allá de que comparto, ¿no? Digo, que venimos desde hace 50 años impregnados como sociedad con el tema del neoliberalismo y de la despolitización, ¿no? De lo que fueron nuestras dictaduras, o sea, cosas que se van juntando, pero nosotros claramente planteamos que es muy importante a nivel de las ciudades y en los municipios que las personas vivan la importancia de defender lo público, que lo público es de todos y que además de ir en contra de esa privatización y mercantilización de la vida cotidiana, lo público por sobre lo privado y lo colectivo por sobre lo individual. Si no nos grabamos a fuego que realmente, ¿no?, la construcción colectiva, lo llamaban, ¿verdad? O sea, más allá de si es la base territorial, que en los municipios estamos acostumbrados a trabajar con las comisiones barriales, ¿no?, de los territorios, pero también hoy las formas de participación no son los mismos que hace 30 años. Hoy tenemos, ¿no?, gente joven que está luchando por la defensa del agua, de la tierra, pero otros colectivos están atrás del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, o justamente los colectivos feministas por la participación en contra de la violencia contra las mujeres, por vivir justamente, ¿no?, como vivimos las mujeres los miedos en la ciudad que tienen que ver con el patriarcado, con el acoso, con las violencias múltiples. Digo, yo creo que en realidad esto tenemos que plantearlo con claridad. Esa es la pedagogía de izquierda, feminista, antirracista, por la defensa también de nuestro planeta, del ambiente. Ese es el desafío que tenemos hoy, quienes estamos en los barrios, en el espacio público, en la vivienda, en los gobiernos departamentales, en el municipalismo. No podemos cerrar los ojos, ¿no? Hoy hablábamos de las inundaciones, de lo que hoy en 2 horas te llueve, ¿no? Digo, por 10 cae agua, lo que antes no sucedía. Están transformando, y eso, a ver, digo, ¿no?, vecinos y vecinas con el agua por la cintura, es uno de los grandes desafíos. Tenemos que tenerlo, y el municipalismo nos permite trabajar con la comunidad, fortalecer la trama vecinal y comunitaria que justamente la derecha con ese discurso de sálvese quien pueda y la meritocracia, ¿no?, y cada uno tiene
lo que hace, lo que trabaja y lo que se merece, digo, esa destrucción que han atravesado la piel y los cuerpos de todas las personas, digo, tenemos que revertirla para consolidar esa trama vecinal y solidaria. Nosotros seguimos todavía apoyando desde el gobierno municipal las ollas populares que surgieron, justamente volvieron a partir de la pandemia, ¿no? Vecinos y vecinas solidarias, porque es verdad, yo coincido con lo que no es que digo, las personas no se han derechizado, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es como bien lo decían acá los compañeros, eso se puede trabajar. Nosotros hemos trabajado campañas de igualdad, campañas vinculadas con el cuidado del ambiente, con la participación de la mano de la gente. Bajamos un dato, bajamos el vandalismo en los árboles públicos, por ejemplo, de 60% a 4% cuando los empezamos a plantar con los propios vecinos y vecinas. Es increíble el compromiso y la participación que ahí está. Entonces, yo creo que acá, tanto este horizonte del 27 que tenemos tan cerca para Rosario, esto que están llevando adelante en Recoleta y parte de lo que hacemos en Montevideo, nos muestra que las experiencias concretas nos permiten empezar a desmontar ese discurso de la derecha, esa cooptación que hicieron de la esperanza es nuestra, ¿no? Y lo tenemos que hacer no con utopías abstractas, con cuestiones materiales, concretas, con la materialización, como lo que vos decías, como lo que vimos hoy, ¿no? Esta empresa pública de alimentos que apenas llegue a Montevideo, voy a empezar a compartirla, te podrás imaginar, quedé impactadísima. Entonces, las ciudades nos permiten y el municipalismo nos permite organizar lo comunitario, disputar ese sentido que necesitamos político para entender que el territorio es una trinchera, pero también puede ser un laboratorio político que nos permita realmente deconstruir esto que nos traen, nos quieren vender la derecha. Yo creo, para terminar, que las ciudades pueden aportar algo realmente profundo a la transformación y a la radicalización de la democracia en todas nuestras ciudades. Pueden demostrar que otra forma de vivir y de hacer política también no es solamente un discurso, sino que es posible traer, como traemos las feministas, nuevas agendas al municipalismo. Nosotros armamos un plan de cuidados a nivel local, ¿no? En el cual, ¿no?, la ciudadanía se comprometió en asambleas, en los parques, hablando de lo que significa la invisibilización del cuidado de la vida, que el capitalismo tanto se aprovecha e invisibiliza, ¿verdad?, del cuidado de las vidas. Entonces, creo que si logramos esto, vamos a poder lograr que las personas experimenten concretamente en sus barrios, en su cuadra, en el espacio público, que realmente el camino no está por la derecha, sino que retrocede por ahí políticamente, que se retrocede culturalmente y que otra forma de gobernar es posible, ¿no? Así que mucha fuerza. A ver, simplemente yo creo que cuando dentro del municipalismo tiramos algunas claves,
A mí me parece importante compartir dos ideas con respecto a la victoria de, no lo sabemos pronunciar muy bien, de Mamdani, que me parece que es muy interesante. Primero, lo decía Karen, esto de los proyectos políticos audaces. Digo, para mí ahí hay una clave fundamental. Y también pensar que hoy ser audaces es decir lo que pensamos. Lo mal que está la política, que un candidato que dice lo que piensa, ya eso es ser audaz. Digo, Karen planteaba antes esto, mejor que decir es hacer. Bueno, estamos en un paso anterior. Primero hay que decir, que somos audaces diciendo lo que realmente pensamos y no armando un discurso para una campaña política. Eso ya es audaz. Si después además logramos pasar del decir al hacer, ya es revolucionario. Digo, a mí me parece que tenemos un paso. Yo creo que lo que pasó en Nueva York, creo que también lo que genera es que lo impensado también ocurre. Y a mí me parece que hay algo ahí en torno de la política, que lo que hasta ayer parecía impensable de repente sucede. Yo siempre batallo contra la idea, estoy en contra de esto de que la política es el arte de lo posible. Yo creo que eso es la mediocridad absoluta. O sea, la política es el arte de hacer posible lo que hasta ayer parecía imposible. De eso se trata la política. Y por eso que una persona de esa característica gane las ciudades más importantes del mundo con una propuesta revolucionaria que era nada más ni nada menos que hablar de lo que le pasaba a la gente de la ciudad. En ese momento en algunos periodistas hacían como la referencia, por esto estuvo tan cerca de ganar Rosario, entonces la otra vez en Rosario un periodista ponía en Nueva York ganó el Montevideo del Musulmán. Que también pensar eso, digo, en el año 2001 estuvo el atentado a las Torres Gemelas, 20 años después gana un alcalde, digo, esas cosas, así que es imposible. Bueno, después sucede. Y en estos parangones, esto es lo impensado, Ernesto Tenenbaum en la radio al día siguiente estaba fascinado con lo que había pasado, y todo se agarra una esperanza. Primero la victoria de la provincia de Buenos Aires, después fue lo de Nueva York, estamos falto de triunfo, entonces ¿sabes qué? Y Tenenbaum decía, esto es impresionante, dice, es como si Monteverde es presidente en el 2027. Decía, digo, en esto de lo disruptivo y lo impensado. Digo, entonces, una clave ahí, la audacia. O sea, no tengamos miedo de decir las cosas que pensamos, de decir lo que creemos. No, yo ahí quiero recalcar la audacia de Mamdani a decir, Donald Trump, estoy acá, prepárate. Él tuvo esa audacia y Donald Trump se termina achicando o poniéndose en altura, ¿no? O poniéndolo a él, ¿no? En la altura que corresponde. Entonces esa es la importancia de no tener miedo, de enfrentar, ahí es clave. No tener miedo. Digo, ahí el tipo ganó las elecciones de forma impensada. Vieron que siempre cuando gobierna uno, digamos, gana alguna ciudad, alguna provincia y dice, bueno, tengo que gobernar, y entonces el presidente, me tengo que llevar bien. El tipo dijo, levantá el volumen, que acá estoy, sé que me estás escuchando, tengo algo para decir. Impresionante. Y después igual hay que reconocer que Trump estuvo bien cuando estaba en la Casa Blanca y un periodista le dice, usted, no sé si lo vieron que lo invita Trump al intendente y le dice, el periodista le dice, bueno, usted dijo que Trump era un fascista. Claro, estaba en la Casa Blanca, el tipo dijo, bueno, yo dije, y Trump dice, decí que sí, que es más fácil. Sí, que es más fácil. Un gran momento. Digo, cuando nosotros le pusimos Rosario sin miedo al proyecto de confluencia en Rosario, no solamente era por el miedo a la cuestión de la violencia, no solamente era por el miedo a perder el trabajo, a no saber si mañana tengo que irme del lugar donde estoy viviendo, sino también de que la política pierda el miedo, que perdamos el miedo. Esa era una. Y por el otro, tener claro a quién representamos. Digo, nosotros representamos a la mayoría. Y la mayoría le está pasando mal. La está pasando mal y tenemos que hablar de los problemas de la mayoría. Pero también la mayoría la pasa mal, pero también tiene sueños. También quiere ser feliz. Entonces, conectar con la desesperación de nuestra gente, con los problemas de la vida cotidiana, pero también animarnos a pensar en grande, a que nos merecemos que nos sucedan otras cosas y que la agenda política tiene que ser eso. Yo creo que eso es clave para cualquier proyecto político y ahí está nuestra gente. Ahí está nuestra gente. Es mucho más fácil de lo que pensamos, por eso siempre nos enojamos con el diagnóstico y estamos en crisis. Muchachos, salgamos a hablar con nuestra gente y ahí está la agenda. Ahí está la agenda. Hoy con esto termino. Un solo ejemplo
de una de las cosas que hicimos este año, que fue reformar una constitución. Y que me tocó esa tarea. Yo estaba en una de las comisiones, vicepresidente de la comisión que tenía que discutir las ciudades, la autonomía de las ciudades, la agenda, el derecho a la ciudad. Y yo fui a plantear que tenía que figurar en la Constitución la cuestión de los inquilinos y de los barrios populares. Que nosotros, si queríamos que esa reforma de la Constitución hable de los problemas de nuestra gente, además de la reelección del gobernador y de los problemas de la política, tenía que hablar de los problemas de nuestra gente. Y que yo decía, bueno, ¿por qué? Si hace 60 años no se hizo eso con la cuestión productiva, ¿por qué no pensar hoy que uno de los grandes problemas es el déficit habitacional? Yo dije, copiemos, para que no digan que es imposible, que no se puede, que es lo que hace la política tradicional, copiemos lo mismo, pero en vez de ir a campo, que ir a la ciudad. Y en vez de ir a la producción, diga bien. Entonces la propuesta de nuestro proyecto de reforma era que la provincia de Santa Fe tenía que, por mandato constitucional, impulsar programas y proyectos para aquellos que hoy no tenían su vivienda propia, que estaban alquilando, vivían en barrios populares, puedan ser propietarios de su casa. Bueno, todo el sistema político se puso en contra y no permitieron que la palabra inquilinos y la palabra barrios populares aparezca en esa constitución. Yo lo que les dije durante toda la convención es: ustedes están dejando afuera de esta constitución a la mayoría de la gente. En Rosario, por ejemplo, entre la gente que vive en barrios populares y la gente que alquila, es más del 54%. Más del 54%. Que tienen ese problema en común. Digo, ahí está nuestra agenda. Cuando nos quieren convencer acá en Santa Fe, de la persona acá de Santa Fe, que si nos ponen un balotaje no podríamos ganar nunca una elección, 54%. Hablemos de ese 54% y vamos a ganar cualquier elección. En Rosario hay 200.000 personas que se toman el colectivo todos los días, ¿no? 200.000 personas. Vamos a hablar de esas 200.000 personas. Digo, la solución a este gran problema de la crisis de representación, de los paradigmas, de la nueva derecha, de la comunicación, es más fácil. Tengamos la valentía de enfrentar a lo que haya que enfrentar. Tengamos las ganas de trabajar, la inteligencia colectiva y la creatividad, ir a resolver esos problemas. Si nosotros somos capaces, nos animamos de ir a esa agenda, de resolver esos problemas, no solamente vamos a ganar las elecciones, no solamente vamos a empezar a materializar de nuestra ciudad la ciudad, sino que el mundo que queremos para mañana lo vamos a empezar a vivir. Así que la invitación, y termino con lo que empecé, es a eso, y a que estemos juntos. Digo, porque también cada vez en esto del municipalismo, cada vez que aparece alguna experiencia en algún lado del mundo, el objetivo del sistema es que esa experiencia fracase. Mark Fisher siempre decía que este nivel de capitalismo en el que vivimos ya no necesita y sabe que no puede convencernos de que su sistema es bueno y que su sistema funciona. Se conforma solamente con demostrar que cualquier alternativa es mucho peor. Es por eso que cada vez que aparece algún país, por más lejos que esté, por más chiquito que sea, que tiene la osadía de decir, che, podemos vivir de otra manera, podemos realizarnos de otra forma, podemos animarnos a soñar que podemos vivir mejor, van todos contra eso para destruirlo. Porque lo que necesita el sistema es mostrar que no hay alternativa. Bueno, el municipalismo ataca eso. El municipalismo mostrar que hay alternativa. Y nosotros somos esa alternativa, la vamos a poner en marcha y así vamos a hacer que la esperanza se dé. Él quería recuperar la ciudad para las personas. Con un lenguaje muy sencillo y muy creativo, logró traspasar esa idea de tal manera que lo hizo posible, pero efectivamente con un relato que era muy audaz, que era muy valiente y que es, ¿no? Muy concreto. Yo creo que Trump fue bien flexible tácticamente hablando para invitarlo a la moneda, o sea, a la Casa Blanca y decirle que se reunieran, qué sé yo. Pero efectivamente yo creo que finalmente lo que se planteó es el derecho a una ciudad distinta, ¿no? A que la experiencia de la ciudad, que la vida en la ciudad, esa vida feliz, esa vida próspera, ¿no? Es una idea alcanzable. Lo que nosotros hemos hecho, ¿no? A través de este municipalismo, ¿no? Que hemos ido haciendo en Recoleta, es plantearle a las comunidades que es posible correr el cerco. Y esa es una idea que se instaló
fuertemente a partir de algunas iniciativas. Más temprano lo comentábamos a propósito del arriendo protegido, el arriendo a precio justo, ¿no? Que resuelve temas de habitabilidad complejos mediante viviendas transitorias para soluciones definitivas, ¿no? O lo que hicimos con las farmacias populares, ¿no? Que fue en el fondo simplificarle la vida, pero rebajarle el costo de la vida a un montón de familias que tenían un gasto bolsillo en medicamentos que era gigante. Pero además generamos la idea de que el municipalismo, porque en Chile está instalado desde la dictadura y que lo ha logrado muy bien el neoliberalismo, es que no puedes cambiar nada, que todo lo que está hecho, todo lo que está instituido, todo lo que, ¿no? Todo lo que puedas tratar de cambiar es inconstitucional, ¿no? Esa es una frase que ocupa mucho la derecha, ¿no? Y la institucionalidad neoliberal, por supuesto, muy funcional a esa lógica. Pero cuando lo logras, y yo creo que de alguna manera Recoleta fue muy inspirador de lo que pasa en la revuelta popular, que esa frustración de las personas, ¿no? Se identifica con que es posible. O sea, Recoleta le dice, no, es posible. O sea, entramos a un mercado concentrado, coludido, que lucraba con la salud, los llevamos a pérdida porque eso está demostrado, los desconcentramos porque después se convirtió en política pública nacional y finalmente logramos demostrar que desde el municipalismo tú puedes transformar. Entonces yo creo que ahí hay una idea que es bien contracultural, ¿no? Al menos en nuestro país, que hemos ido instalando en las comunidades. Ahora las comunidades son más exigentes, ¿no? Eso es así, pero son más activas, participan más, se vinculan más, ¿no? Sienten que pueden contar con este espacio del Estado que le va a brindar una respuesta que es distinta y se siente más protegido, ¿no? Y vamos construyendo una confianza que es distinta. Yo les quiero comentar a la audiencia que nosotros ganamos una elección contra todo pronóstico, con un alcalde que estaba preso, acusado, perseguido políticamente por las instituciones y por la justicia por problemas administrativos. Se armó un montaje, se está cayendo a poco, pero todavía falta. Y a pesar de aquello, logramos ganar esta elección, ¿no? El 24, ¿no? Ya yo llevo más o menos un año. Y es porque efectivamente lo que hicimos es generar un municipalismo muy audaz, muy transformador, que no venía a administrar y que venía construyendo, como lo han hecho ustedes, ¿no? Desde la base, desde mucho antes. Por lo tanto, teníamos legitimidad para instalarnos en un espacio de administración de poder y devolverle eso a la gente y decirle, lo que hacemos es devolverle los recursos. O sea, si hemos abaratado el costo de la vida, el costo de medicamentos, es que le estamos devolviendo lo que les pertenece y que nos toca circunstancialmente administrar porque ustedes lo han decidido hacer. Y esa idea se ha instalado y yo creo que el municipalismo transformador efectivamente puede avanzar y hemos logrado instalar, porque en esto también se discutía más temprano, y tú lo decías, Karen, es que hemos multiplicado, hemos nacionalizado políticas locales en vivienda, en salud, a partir de experiencia exitosa, con voluntad política y metiéndonos en estas grietas del sistema que no lo prevé todo, ¿no? Porque también tiene debilidades y que con voluntad política sí se puede lograr. Bueno, Fare estaba preocupado por si lo escuchaba algún aliado. Yo espero que Maite Ladra nunca me escuche porque acabo de leer bien la frase. La recomiendo que la busquen, es brillante, no así como la desarrollo yo, pero
vuelvo a Michael Albert, porque a Michael Albert lo conocí a partir de no sé tampoco si es filósofo o historiador argentino, Ezequiel Adamuski, que en este mismo lugar hace algunos años lo trajo, y que Ezequiel lo que dice es que a esas tres patas de la crítica certera del presente, de la visión deseable y realista de futuro, lo de realista es importante porque está vinculado también con lo de Manhattan, bueno, si no puedes imaginar, imagínense el de Nueva York, y la estrategia. Él le agregaría una cuarta pata, que tiene que tener nuestro campo nacional y popular, el campo de las izquierdas, y que es, y esto sí lo voy a leer para no, que es la de fortalecer un firme compromiso con las clases populares, tal y como ellas son, y no como a nosotros nos gustaría y deseamos que sean. Y eso me parece que es central que nuestro campo también lo recupere. Digamos, volver a tener un compromiso ético con esto de decía Juanes, a quienes queremos representar, para quienes militamos cada uno de nuestros días. Y también en estos tiempos de avanzada de las ultraderechas y de derechización, y que entonces los sectores populares se derechizaron, los sectores populares no van a votar porque tal cosa, y es echarle la culpa a lo desagradecidos que son. Yo recuerdo el año pasado fui con Lucas en el primer viaje que lo llevé, que fue a México, lo llevé en la panza, pero se lo voy a decir porque yo a México ya lo llevé. Había un montón de compañeros y compañeras reflexionando sobre los gobiernos nacionales, populares, progresistas de izquierda de América Latina. Y yo no podía entender, como compañeros y compañeras que habían estado en distintos lugares de la función, en otros países, no voy a hablar de Argentina, pero lo indignado que estaban con lo desagradecidos que habían sido los sectores populares con nuestro gobierno. Pero enojados, absolutamente enojados. Si nosotros, o sea, si quienes somos militantes, representantes políticos, nos enojamos porque qué desagradecido que es, pero mal. Y creo que estas cosas también hay que hablar. ¿Por qué? Porque Juan no sé que de dónde sacó una vez de algún focus group de alguna película, de alguna cosa, que reflejaba esto de que la gente ya, digamos, no, ni siquiera es que siente que la política no la escucha, sino que lo que sale en determinado focus group es que la gente siente que los políticos directamente lo odian. O sea, porque tratan de racionalizar por qué pasan determinadas cosas y dicen definitivamente los tipos me odian, porque no me pueden estar haciendo la vida tan difícil. Digamos, hay una parte en la que la experiencia del odio, los sectores populares la empezaron a sentir desde la propia política, del desprecio de lo que son ellos. Y para los proyectos populares como los nuestros, hay que discutir estas cosas. Y hay que discutirlo con la militancia y hay que discutirlo con los dirigentes sin gente, que cada vez tenemos más. O sea, ese es el otro tema. Y esto cuando yo digo de discutir, de pensar y de construir los nuevos liderazgos, es porque lo que necesitamos, y acá me parece que entra el ejemplo de lo que está pasando hoy en Nueva York, Ezequiel dice que si nuestro campo, antes que una ideología, una identidad o un programa para el futuro, no es primero un nuevo tipo de vínculo humano, concreto y real en este momento presente, entonces no será nada. Y ahí es una prefiguración que pasa directamente por nuestro accionar cotidiano y colectivo, compañeros y compañeras. Y ahí todos y todas tenemos algo para hacer. Si nosotros desde la política no construimos un nuevo tipo de vínculo entre nosotros, entre la militancia, entre nuestros vecinos, entre nuestras familias y demás, no va a haber posibilidades de transformación y ese horizonte de futuro y esperanza realmente se va a volver un lugar abstracto en el que nunca vamos a llegar. Y a mí me parece que traer estas cosas en este momento de crisis en la que está la política es importantísimo, porque parte de los triunfos que hoy tienen el sistema es que cada vez quedamos hablándonos más entre nosotros mismos. Ya no es un problema que los políticos hablan entre políticos, es que los militantes nos hablamos entre nosotros mismos, entre lo que pensamos y vivimos las mismas experiencias. Y nosotros tenemos que romper eso.
eso. Entonces la primera audacia la necesitamos nosotros, necesitamos poder volver a entablar la conversación. Yo me acuerdo que en la campaña todo el tiempo me encontraba con compañeros y compañeras, no importa el lugar de la provincia, y decían, no, ya con ese no hablo más, ya al gimnasio no voy, ya esto no. Si todo eso pasa y cada vez nos quedamos más encerrados y lo único que hacemos es interactuar a través de los grupos de WhatsApp, haciendo el diagnóstico del diagnóstico entre los compañeros y viendo streaming, no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada y logran el objetivo de aislarnos, de generarnos mayor soledad y ahí de vuelta vuelve la impotencia. Entonces, me parece que la primera actitud militante es la de predisponernos a tener la audacia de que nos digan cualquier barbaridad. De que nos digan cualquier barbaridad que nos resulta totalmente aterradora. Pero tratemos, y que fue también lo que trabajábamos durante toda la campaña, de recuperar el diálogo político, la conversación pública entre los que pensamos parecidos, entre los que tenemos mayor diferencia y entre los que no están pensando como nada como nosotros. Y volvamos a discutirlo y encontrarnos en una conversación que tenga que ver con nuestra vida cotidiana. Y yo creo que dentro de los mayores desafíos que tenemos en este tiempo, y que el ejemplo de un nuevo tipo de liderazgo como el de Mandani aparece, es lo que nosotros venimos diciendo, que hay que ganar la Milei sin convertirnos en Milei. De que nosotros tenemos que poder volver a tener la audacia de decir lo que pensamos, pero que por eso no tenemos que reproducir la forma, el tono, el lenguaje, la violencia, la cultura política que nos están queriendo imponer desde el poder, porque ahí perdemos, nos rompieron ellos, no hay nuevo tipo de vínculo humano. Y lo que nosotros tenemos que construir para transformar la sociedad es un nuevo tipo de vínculo humano entre nosotros. Volver a respondernos ante la pregunta de si queremos vivir en sociedad. Sí, queremos vivir en sociedad. En la sociedad somos todos iguales. No, pensamos todos iguales. No, pero queremos seguir encontrándonos con esa diferencia. Y para entender o aportar un poco a esto, yo recomiendo una nota que se llama "No es necesario incendiarlo todo para encender algo", que hace un análisis, de alguna manera, del triunfo en Nueva York, rescatando de alguna forma la estrategia política que se tuvo, que fue totalmente antisistémica, digamos, contraria a lo que nos imponen hoy hasta la lógica de los algoritmos. Y me parece que ahí hay algo interesante, porque entre muchas de las cosas que dices es, bueno, ¿por qué, digamos, la posibilidad de hacer política sin odio, vinculándolo a que lo decíamos antes, y fundamentalmente la posibilidad de volver a pensar la política como un lugar de reparación y no de revancha? Y eso me parece que es central. Nuestro proyecto político, nuestra convocatoria a futuro, tiene que ser para un horizonte de reparación, no de revancha. Digamos, y ahí de vuelta, si nosotros caemos en la lógica que nos está imponiendo, que es la del odio, que es la del desprecio, que es la del enojo con el compañero que hoy está pensando diferente y que votó porque la verdad que quiere el voucher en educación, porque la verdad es que el pibe lo quiere mandar a la escuela confesional privada porque tal cosa. Bueno, nosotros no nos podemos enojar con eso. Nosotros lo que tenemos que discutir desde la política, desde la comunidad educativa, con los docentes y las docentes acá, no sé si ya ha sido, se fue la compañera Agustina Garay, quien me va a reemplazar en el consejo, maestra santafesina, una maestra del consejo, frente al atropello, el odio y el desprecio del Puyaro a los trabajadores de la docencia santafesina. Yo tengo la tranquilidad y el orgullo de irme a la Cámara de Diputados sabiendo que quien me reemplaza va a ser una compañera trabajadora y que también construimos una lista donde respetamos que el 30% tiene que ser de los trabajadores y de las trabajadoras. No como nos gustaría que sean, sino como son, con sus propias herramientas de construcción colectiva. Me parece que ahí hay también parte del debate que nos debemos, compañeros y compañeras, para lo que viene. Y para los que crean que voy a abandonar el municipalismo porque me voy a la política nacional, la comisión que pedí como preferencia es asuntos municipales.